El Departamento de Salud de la ilustre Municipalidad de Villarrica presenta Hablemos de Salud. Sin duda que es un tema importante y tener en cuenta para prevenir situaciones, pero quiero consultarte, ¿esta viruela se da en qué rango etario? ¿Niños, adultos, adultos mayores? Mire, el 70% de los casos, o la media de edad, oscila entre los 30 y 35 años. Ya es una población joven, debido quizá a los antecedentes de riesgo, ¿cierto? La población más joven, ¿cierto? Viaja más probablemente, y en este caso casi el 70% de los casos son hombres. ¿Ya? Predomina más el contagio en población masculina. ¿Ya? Y que tengan relaciones sexuales con otros hombres. Esos son los datos gruesos que nos ha entregado la OMS en sus investigaciones. Hay casos también que se presentan en lactantes como en personas de hasta 90 años. ¿Ya? Porque tenemos que entender que si yo me fui de vacaciones a África, ¿cierto? Y llego contagiado, lógicamente mi familia que vive conmigo también tiene la posibilidad de contagio, porque una es el contacto directo, pero también, por ejemplo, las personas que manipulan mi ropa, por ejemplo, también tienen el riesgo de contagiarse. Si yo ya al llegar de África me fui a Santiago, no sé, 2 noches antes de venirme para acá y me quedé en el hotel, las personas que lavaron las sábanas en la cama que dormí, las personas que manipularon mi ropa, por supuesto mi familia que está en contacto directo conmigo, también corren el riesgo de contagiarse. Importante entonces es ante alguna eventualidad, alguna sospecha, concurrir a un centro médico y descartar cualquier similitud con esta enfermedad, ¿no? Sí, hay varios diagnósticos diferenciales, como te mencioné, el herpes, la varicela en los niños, el boca, mano, pie, el impétigo también, ¿ya? Pero básicamente, además del antecedente epidemiológico y de estas lesiones, están los otros síntomas: la fiebre sobre 38,5, el dolor muscular, la debilidad, el decaimiento, ¿cierto? Por lo tanto, que es un cuadro que tiende a confundirse con muchos otros cuadros más. Por lo tanto, lo único que va a hacer diferencia es la toma del examen. Pero también no significa que todas las personas que cumplan con este criterio va a ser efectivamente viruela del mono, sino que también hay que entrar bien a detallar los antecedentes de viaje o de contacto con alguna persona que estuvo, ¿cierto?, en estos países que se declaró endemia. ¿Alguna recomendación a la comunidad villarricense, Francisco, frente a esta alerta? Bueno, básicamente la recomendación, el llamado es al autocuidado, establecer bien nuestra línea de contacto, ¿cierto? Es inevitable, ¿cierto?, hoy en día poder trazar la línea de viajes de alguna persona, pero las personas que viajan o que tienen planificado un viaje, no sé, a conocer África o Europa, ¿cierto? Varios países de Europa tienen brote. Es importante que se hagan un checklist, o en programas anteriores me acuerdo estaba Gloria y mencionaba el autoexamen de mama. Lo mismo acá, las personas tienen que hacerse vigilancia, vigilar su piel, ¿cierto? Estar atentos ante situaciones. Si me salen varias lesiones, ojo, la posición de estas lesiones es bien variable. O sea, hay personas que solamente le aparecieron lesiones en la boca y otros que solamente le aparecieron en los brazos, otros que fueron brotando de a poco. Entonces, finalmente, el llamado es a no quedarse, ¿cierto?, con la duda y consultar. ¿Esta viruela es dolorosa? ¿Tiene algún síntoma? Es un cuadro viral en general que genera, como la mayoría de los cuadros virales, o sea, es lo mismo, por ejemplo, que una influenza, dolor muscular, decaimiento. ¿Y las lesiones? Las lesiones son particulares o va por etapas, ¿ya? Entonces por eso se confunde mucho con la varicela en los niños, ¿ya? La varicela en los niños pasa por esta etapa de mácula, que es como una mancha roja, ¿cierto?, que aparece en la piel, y esta va avanzando hasta que pasa una etapa costrosa. Lo que me llama la atención es lo que tú me decías, que es muy se puede confundir con el herpes zóster. Ajá. El herpes zóster es muy doloroso. Sí, es que el herpes zóster en sí, el proceso es doloroso. Este no es tanto, porque finalmente se acompaña de otros síntomas la viruela del mono. Por lo tanto, hay muchos casos de que las lesiones en la piel son lo primero en aparecer y otro es lo último. Por lo tanto, por eso esta variabilidad, y la alerta en general se establece por lo mismo, porque no todos los casos se desarrollan de la misma manera. Entonces, a tener cuidado, estar alerta, concurrir inmediatamente cuando
hay alguna sospecha a un centro de salud e ir descartando, digamos, algunas situaciones. Sí, o principalmente la situación de riesgo. Si yo me junté con una persona un amigo que viene llegando de sus vacaciones, ¿cierto? O X situación de una persona que viene del extranjero y yo me junté con él, estar alerta ante la situación, ¿cierto? Estar atento de que si esta persona se enferma, ¿cierto? Y coincidentemente le aparecen lesiones en la piel, obviamente recomendar a esta persona que consulte y yo como contacto también estar atento a su situación. La idea de esta entrevista es no crear alarma, no crear una situación, digamos, de psicosis, sino que prevenir, llamar a la gente al autocuidado y estar preparados y prevenidos ante cualquier situación que pudiese registrarse, pero como tú lo decías, es una alerta preventiva que levantó el Ministerio de Salud y nosotros estamos haciendo réplica de esto con el fin de también cuidar a nuestra población. Sí, yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos dejó el COVID-19 es a que las alertas internacionales, ¿cierto?, que le pasó a la OMS con el COVID, quizás se tardó mucho en levantar esta alerta internacional y ahora lo hace de manera agilizada, ¿cierto? Y obviamente eso replica en que todas las acciones que nosotros podamos desarrollar con el fin de proteger y evitar los contagios. Qué bueno que abordamos este tema, Francisco. Yo sé que tú tienes hartos otros temas que conversar. Viene la primavera, tenemos allí el colilargo, tenemos varios temas que siempre es importante estar recordándole a la gente. Y queremos agradecer la gentileza de estar con nosotros hoy. Te vamos a dejar extendida la invitación para hablar de otros temas más adelante. Como decía, viene la primavera, ojo con aquello. Allí el Colidargo hace de lo suyo también. Y vamos a hablar de esos temas y de otros, porque lo del COVID ya está ahí tranquilo, ¿no? Sí, eventualmente ya la enfermedad respiratoria esperamos que la curva vaya en descenso. Así que obviamente los desafíos en salud pública nos establecen ya a mirar otro tipo de situaciones, como en este caso la viruela del mono, obviamente sin descuidar lo que ya está circulando. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros y cuando quieras estamos aquí a tu disposición. No, muchas gracias por la invitación y son buenos estos espacios para poder charlar. Gracias. El Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Villarrica ha presentado Hablemos de Salud.